Documento 24. Las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito. En Ubersa dividimos a todas las personalidades y entidades del Creador conjunto en tres grandes grupos: las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito, las huestes de mensajeros del espacio y los espíritus del ministerio del tiempo, aquellos seres espirituales que se ocupan de la enseñanza y ministración a las criaturas volitivas del esquema ascendente de progresión mortal. Aquellas personalidades más elevadas del Espíritu Infinito que se mencionan en estas narrativas funcionan en todo el gran universo en 7 divisiones. 1. Mensajeros solitarios. 2. Supervisores de los circuitos del universo. 3. Directores del Sensó. 4. Auxiliares personales del Espíritu Infinito. 5. Inspectores asociados. 6. Centinelas asignados. 7. Guías de los graduados. Los mensajeros solitarios, los supervisores de los circuitos, los directores del Sensó y los auxiliares personales se caracterizan por poseer tremendas dotes de antigravedad. Los mensajeros solitarios no tienen una sede central general conocida, viajan y recorren el universo de los universos. Los supervisores de los circuitos del universo y los directores del Sensó mantienen su sede central en las capitales de los superuniversos. Los auxiliares personales del Espíritu Infinito están estacionados en la isla central de la luz. Los inspectores asociados y los centinelas asignados están respectivamente estacionados en las capitales de los universos locales y en las capitales de sus sistemas componentes. Los guías de los graduados residen en el universo de Abona y funcionan en todos sus 1.000 millones de mundos. La mayor parte de estas personalidades más elevadas tiene estaciones en los universos locales, pero no están vinculados orgánicamente a la administración de los reinos evolucionarios. De las 7 clases que componen este grupo, solo los mensajeros solitarios y tal vez los auxiliares personales deambulan el universo de los universos. Los mensajeros solitarios se encuentran desde el paraíso hacia afuera, en todos los circuitos de Abona hasta las capitales de los superuniversos y de allí hacia afuera a través de los sectores de los universos locales, con sus subdivisiones, y aún hasta los mundos habitados. Aunque los mensajeros solitarios pertenecen a las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito, su origen, naturaleza y servicio han sido cubiertos en la narrativa precedente. 1. Los supervisores de los circuitos del universo. Las vastas corrientes de poder del espacio y los circuitos de energía espiritual pueden parecer operar automáticamente, pueden parecer funcionar sin obstáculos ni impedimentos, pero tal no es el caso. Todos estos estupendos sistemas de energía están bajo control, están sujetos a una supervisión inteligente. Los supervisores de los circuitos del universo se ocupan, no de los reinos de energía puramente física o material, dominio de los directores del poder universal, sino de los circuitos de energía espiritual relativa y de aquellos circuitos modificados que son esenciales para el mantenimiento tanto de los seres espirituales altamente desarrollados como de los tipos morontiales o de transición de criaturas inteligentes. Los supervisores no dan origen a los circuitos de energía y a la superesencia de la divinidad, pero en general tienen que ver con todos los circuitos espirituales más elevados del tiempo y de la eternidad y con todos los circuitos espirituales relativos que se ocupan de la administración de las partes componentes del gran universo. Fuera de la isla del paraíso dirigen y manejan todos estos circuitos de espíritu-energía. Los supervisores de los circuitos del universo son creación exclusiva del Espíritu Infinito y funcionan solamente como agentes del actor conjunto. Están personalizados para el servicio en las siguientes 4 órdenes. 1. Supervisores supremos de los circuitos. 2. Supervisores asociados de los circuitos. 3. Supervisores secundarios de los circuitos. 4. Supervisores terciarios de los circuitos. Los supervisores supremos de Abona y los supervisores asociados de los 7 superuniversos son de números ya completos, no se están creando más de estas órdenes. Los supervisores supremos son 7 en número y están estacionados en los mundos pilotos de los 7 circuitos de Abona. Los circuitos de los 7 universos están a cargo de un maravilloso grupo de 7 supervisores asociados, quienes mantienen su sede central en las 7 esferas paradisiacas del Espíritu Infinito, los mundos de los 7 ejecutivos supremos. Desde allí supervisan y dirigen los circuitos de los superuniversos del espacio.
En estas esferas paradisiacas del espíritu, los 7 supervisores asociados de circuito y la primera orden de los centros supremos de poder hacen un enlace que, bajo la dirección de los ejecutivos supremos, da como resultado la coordinación subparadisiaca de todos los circuitos materiales y espirituales que salen a los 7 superuniversos. En los mundos sede central de cada superuniverso están estacionados los supervisores secundarios para los universos locales del tiempo y del espacio. Los sectores mayores y menores son divisiones administrativas de los supergobiernos, pero no se ocupan de estos asuntos de supervisión de espíritu-energía. No sé cuántos supervisores secundarios de los circuitos existen en el gran universo, pero en Ubersa hay 84.691 de estos seres. Los supervisores secundarios están siendo creados todo el tiempo, de cuando en cuando aparecen en grupos de 70 en los mundos de los ejecutivos supremos. Nosotros los obtenemos mediante requisición cuando nos ocupamos del establecimiento de circuitos separados de energía espiritual y de poder de enlace para los universos en evolución reciente que están bajo nuestra jurisdicción. Un supervisor terciario de los circuitos funciona en el mundo sede central de cada universo local. Esta orden, como los supervisores secundarios, es de creación continua, siendo creada en grupos de 700. Los ancianos de los días los asignan a los universos locales. Los supervisores de los circuitos son creados para sus tareas específicas y sirven eternamente en los grupos de asignación original. No se los rota en el servicio y por lo tanto realizan un estudio de los problemas que se encuentran en los reinos de su asignación original, que dura una edad. Por ejemplo, el supervisor terciario de los circuitos No 572.842 hectáreas permanecido en Solving Ten desde el primitivo concepto de vuestro universo local, y es un miembro del séquito de Michael de Nevadon. Los supervisores de los circuitos, tanto si actúan en los universos locales como si actúan en los más altos, instruyen a todos los que corresponden en cuanto a los circuitos adecuados que deben emplear para la transmisión de todos los mensajes de espíritu y para el tránsito de todas las personalidades. En su tarea de supervisión de circuitos, estos seres eficientes utilizan todas las agencias, fuerzas y personalidades en el universo de los universos. Emplean a las personalidades elevadas espirituales de control de los circuitos, no reveladas, y son hábilmente asistidos por numerosos personales compuestos de personalidades del espíritu infinito. Ellos son quienes aíslan un mundo evolucionario si su príncipe planetario se rebela contra el Padre Universal y su hijo vicerregente. Son capaces de arrojar a cualquier mundo fuera de ciertos circuitos universales de orden espiritual más elevado, pero no pueden anular las corrientes materiales de los directores del poder. Los supervisores de los circuitos del universo tienen una relación un tanto similar con los circuitos espirituales a la que tienen los directores del poder universal con los circuitos materiales. Las dos órdenes son complementarias, supervisando entre las dos a todos los circuitos espirituales y materiales que las criaturas pueden controlar y manejar. Los supervisores de los circuitos ejercen cierta supervisión de aquellos circuitos mentales que están asociados con el espíritu, así como los directores del poder tienen cierta jurisdicción sobre aquellas fases de la mente que están asociadas con la energía física, la mente mecánica. En general, las funciones de cada orden se expanden por enlace con la otra, pero los circuitos de la mente pura no están sujetos a la supervisión de ninguno de los dos. Tampoco son coordinadas las dos órdenes, en todas sus múltiples labores, los supervisores de los circuitos del universo están sujetos a los 7 directores supremos del poder y a sus subordinados. Aunque los supervisores de los circuitos son enteramente iguales dentro de sus órdenes respectivas, son individuos definidos. Son verdaderamente seres personales, pero poseen un tipo de personalidad que no es la otorgada por el Padre, la cual no se encuentra en ningún otro tipo de criatura en toda la existencia universal. Aunque los reconoceréis y los conoceréis al viajar hacia adentro, hacia el paraíso, no tendréis relaciones personales con ellos. Son supervisores de los circuitos, y se ocupan estricta y eficientemente de sus asuntos. Tratan solamente con aquellas personalidades y entidades que tienen la supervisión de aquellas actividades que se ocupan de los circuitos sujetos a su supervisión. 2. Los directores del Sensó. A pesar de que la mente cósmica de la inteligencia universal es conocedora de la presencia y andanzas de todas las criaturas pensantes, existe y opera en el universo de los universos un método independiente de mantener el recuento de todas las criaturas volitivas. Los directores del Sensó constituyen una creación especial y completada del Espíritu Infinito, y existen en números que nosotros no conocemos.
Son creados de manera tal para mantener una sincronía perfecta con la técnica de reflexividad de los superuniversos, mientras que al mismo tiempo son personalmente sensibles y responden a la voluntad inteligente. Estos directores, mediante una técnica no plenamente comprendida, tienen conciencia inmediata del nacimiento de la voluntad en cualquier lugar del gran universo. Son por lo tanto siempre competentes para divulgar el número, naturaleza y andanzas de todas las criaturas volitivas en cualquier parte de la creación central y de los 7 superuniversos. Pero no funcionan en el paraíso, no hay necesidad de ellos allí. En el paraíso el conocimiento es inherente, las deidades saben todas las cosas. 7 directores del Censo operan en Abona, estando uno estacionado en el mundo piloto de cada circuito de Abona. A excepción de estos 7 y de las reservas de la orden en los mundos paradisiacos del espíritu, todos los directores del Censo funcionan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días. Un director del Censo preside en la sede central de cada superuniverso y bajo el mando de dicho director en jefe hay miles y miles, uno en la capital de cada universo local. Todas las personalidades de esta orden son iguales, excepto aquellas en los mundos pilotos de Abona y los 7 jefes de los superuniversos. En el séptimo superuniverso hay 100.000 directores del Censo. Y este número consiste enteramente en aquellos asignables a los universos locales, no incluye el séquito de Usatia, el jefe superuniversal de todos los directores de Orbonton. Usatia, al igual que los otros jefes superuniversales, no está sintonizado directamente para captar la voluntad inteligente. Está sintonizado únicamente a sus subordinados estacionados en los universos de Orbonton, de este modo, actúa como magnífica personalidad totalizadora para los informes de ellos, que provienen de las capitales de las creaciones locales. De cuando en cuando los registradores oficiales de Ubersa colocan en sus registros el estado del superuniverso, tal como está indicado por las captaciones en la personalidad de Usatia y sobre la misma. Dichos datos de Censo son indígenas a los superuniversos, no se transmiten estos informes ni a Abona ni al paraíso. Los directores del Censo se preocupan de los seres humanos, así como también de otras criaturas volitivas, tan solo hasta el punto de registrar el hecho de la función de la voluntad. No se ocupan de los registros de tu vida y de tus acciones, no son en ningún sentido personalidades que registran. El director del Censo de Nevadon, número 81.412 de Orbonton, actualmente estacionado en Solvington, está en este mismo momento personalmente consciente de tu presencia viviente aquí en Urantia, y otorgará a los registros confirmación de tu muerte en el momento en que cesas de funcionar como criatura volitiva. Los directores del Censo registran la existencia de una nueva criatura volitiva cuando ésta realiza la primera acción volitiva, indican la muerte de una criatura volitiva cuando tiene lugar la última acción volitiva. El surgimiento parcial de la voluntad, observado en las reacciones de algunos de los animales más elevados, no pertenece al dominio de los directores de Censo. No llevan el recuento de ninguna otra cosa excepto de las criaturas volitivas auténticas y no responden a nada sino al funcionamiento de la voluntad. No sabemos exactamente cómo registran la función de la voluntad. Estos seres siempre han sido, y siempre serán, directores del Censo. Serían comparativamente inútiles en cualquier otra división de labor universal. Pero son infalibles en su función, nunca fallan y jamás falsifican. Y a pesar de sus maravillosos poderes e increíbles prerrogativas, son personas, tienen una presencia y forma de espíritu reconocible. 3. Los auxiliares personales del Espíritu Infinito. No poseemos conocimiento auténtico en cuanto al momento o manera de la creación de los auxiliares personales. Su número debe ser una legión, pero no está registrado en Ubersa. A partir de deducciones conservadoras basadas en nuestro conocimiento de su tarea, me atrevo a estimar que su número llega hasta más allá de los billones. Opinamos que el Espíritu Infinito no está limitado en cuanto al número en la creación de estos auxiliares personales. Los auxiliares personales del Espíritu Infinito existen para asistencia exclusiva de la presencia paradisiaca de la tercera persona de la deidad. Aunque asignados directamente al Espíritu Infinito y ubicados en el paraíso, destellan de ida y de vuelta a las regiones más alejadas de la creación. Donde quiera que se amplían los circuitos del Creador conjunto, allí podrán aparecer estos auxiliares personales con el propósito de ejecutar el mandato del Espíritu Infinito. Atraviesan el espacio en una forma muy semejante a la de los mensajeros solitarios, pero no son personas en el sentido en que lo son los mensajeros.
Los auxiliares personales son todos iguales e idénticos, no revelan diferenciación de individualidad. Aunque el actor conjunto los considera verdaderas personalidades, es difícil para otros considerarlos personas reales. No manifiestan una presencia espiritual a los demás seres espirituales. Los seres de origen en el paraíso están siempre conscientes de la proximidad de estos auxiliares, pero no reconocemos una presencia de personalidad. La carencia de tal forma de presencia indudablemente les confiere una mayor utilidad para la tercera persona, de la deidad. De todas las órdenes reveladas de seres espirituales que se originan en el Espíritu Infinito, los auxiliares personales son prácticamente los únicos que no encontraréis en vuestra ascensión hacia adentro, hacia el paraíso. 4. Los inspectores asociados. Los 7 ejecutivos supremos, en las 7 esferas paradisiacas del Espíritu Infinito, funcionan colectivamente como consejo administrativo de supergerentes para los 7 superuniversos. Los inspectores asociados son la incorporación personal de la autoridad de los ejecutivos supremos para los universos locales del tiempo y del espacio. Estos altos observadores de los asuntos de las creaciones locales son los vástagos conjuntos del Espíritu Infinito y de los 7 espíritus rectores del paraíso. En los tiempos próximos a la eternidad fueron personalizados 700.000 y su cuerpo de reserva mora en el paraíso. Los inspectores asociados trabajan bajo la supervisión directa de los 7 ejecutivos supremos, siendo sus representantes personales y poderosos ante los universos locales del tiempo y el espacio. Hay un inspector estacionado en la esfera sede central de cada creación local, que está en asociación estrecha con el unión de los días residente. Los inspectores asociados reciben informes y recomendaciones solo de sus subordinados, los centinelas asignados, estacionados en las capitales de los sistemas locales de los mundos habitados, mientras que presentan informes solo a su superior inmediato, el Ejecutivo Supremo del superuniverso correspondiente. 5. Los centinelas asignados. Los centinelas asignados son personalidades coordinadoras y representantes de enlace de los 7 ejecutivos supremos. Fueron personalizados en el paraíso por el Espíritu Infinito y fueron creados para los propósitos específicos de su asignación. Son de número estacionario y hay exactamente 7.000 millones en existencia. Así como un inspector asociado representa a los 7 ejecutivos supremos ante un entero universo local, del mismo modo en cada uno de los 10.000 sistemas de esa creación local hay un centinela asignado, que actúa como representante directo del distante y supremo consejo de supercontrol para los asuntos de los 7 superuniversos. Los centinelas de servicio en los gobiernos de los sistemas locales en Orbonton actúan bajo la autoridad directa del Ejecutivo Supremo número 7, el coordinador del 7º superuniverso. Pero en su organización administrativa todos los centinelas comisionados en un universo local son subordinados al inspector asociado estacionado en la sede central del universo. Dentro de una creación local, los centinelas asignados sirven en rotación, siendo transferidos de sistema a sistema. Generalmente se les cambia de cargo cada milenio del tiempo del universo local. Están entre las personalidades de clase más elevada estacionadas en la capital de un sistema, pero no participan en las deliberaciones que se ocupan de los asuntos del sistema. En los sistemas locales ellos sirven como jefes ex oficio de los 24 administradores que provienen de los mundos evolucionarios, pero fuera de esto, los mortales ascendentes tienen poco contacto con ellos. Los centinelas se ocupan casi exclusivamente de mantener plenamente informado al inspector asociado de su universo sobre todos los asuntos relacionados con el bienestar y el estado de los sistemas de su asignación. Los centinelas asignados y los inspectores asociados no informan a los ejecutivos supremos a través de las sedes centrales de un superuniverso. Responden únicamente al Ejecutivo Supremo del superuniverso correspondiente, sus actividades son distintas de la administración de los ancianos de los días. Los ejecutivos supremos, los inspectores asociados y los centinelas asignados, juntamente con los omniafines y una hueste de personalidades no reveladas, constituyen un eficiente sistema directo, centralizado pero extenso de coordinación consultativa y administrativa para todo el gran universo de cosas y seres. 6. Los guías de los graduados. Los guías de los graduados, como grupo, patrocinan y dirigen la alta universidad de instrucción técnica y capacitación espiritual que es tan esencial para el logro mortal del objetivo de las edades, Dios, reposo, y luego la eternidad del servicio perfeccionado. Esos seres altamente personales toman su nombre de la naturaleza y propósito de su tarea.
Se dedican exclusivamente a las tareas de guiar a los graduados mortales de los superuniversos del tiempo a través del curso de instrucción y capacitación de Abona que sirve para preparar a los peregrinos ascendentes para su admisión en el paraíso y al cuerpo de la finalidad. No se me prohíbe deciros de la obra de estos guías de los graduados, pero esta es tan ultra espiritual que desespero de poder describir adecuadamente para la mente material un concepto de sus múltiples actividades. En los mundos de estancia, una vez que se amplía vuestra gama de visión y vosotros sois liberados de las cadenas de las comparaciones materiales, podréis comenzar a comprender el significado de aquellas realidades que el ojo no puede ver ni el oído oír, que no han penetrado jamás el concepto de la mente humana, aun aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman tales verdades eternas. No estaréis siempre tan limitados en la gama de vuestra visión y comprensión espiritual. Los guías de los graduados se ocupan de pilotear a los peregrinos del tiempo a través de los 7 circuitos de los mundos de Abona. El guía que te recibe a tu llegada en el mundo de recepción del circuito exterior de Abona, permanecerá contigo a lo largo de tu entera carrera en los circuitos celestiales. Aunque te asociarás con incontables otras personalidades durante tu estadía en los 1.000 millones de mundos, tu guía de los graduados te seguirá hasta el fin de tu progresión en Abona y presenciará tu ingreso en el sueño terminal del tiempo, el sueño del tránsito eterno al objetivo del paraíso, donde, cuando te despiertes, serás recibido por el compañero paradisiaco asignado para darte la bienvenida y tal vez para permanecer contigo hasta que seas aceptado como miembro del cuerpo de los mortales de la finalidad. El número de guías de los graduados está más allá del poder de comprensión de la mente humana y siguen apareciendo. Su origen es en cierto modo un misterio. No han existido desde la eternidad, aparecen misteriosamente a medida que se los necesita. No hay registro de guías de los graduados en ninguno de los reinos del universo central hasta aquel día distante, cuando el primer peregrino mortal del tiempo se abrió camino hasta el cinturón exterior de la creación central. En el instante en que llegó al mundo piloto del circuito exterior, fue recibido con saludos amistosos por Malborian, el primero de los guías de los graduados y actualmente jefe de su concilio supremo y director de su vasta organización educativa. En los registros paradisiacos de Abona, en la sección denominada Guías de los Graduados, aparece este asiento inicial, y Malborian, el primero de esta orden, recibió e instruyó al peregrino descubridor de Abona y le condujo desde los circuitos exteriores de experiencia inicial, paso a paso y circuito a circuito, hasta que se encontró en la presencia misma de la fuente y destino de toda personalidad, cruzando posteriormente el umbral de la eternidad al paraíso. En ese momento vastamente distante yo estaba asignado a los servicios de los ancianos de los días en Ubersa, y todos nos regocijamos en la seguridad de que, finalmente, los peregrinos de nuestro superuniverso llegarían a Abona. Durante muchas edades se nos había enseñado que las criaturas evolucionarias del espacio lograrían el paraíso, y la emoción de todos los tiempos avasalló las cortes celestiales cuando el primer peregrino efectivamente llegó. El nombre de este peregrino descubridor de Abona es Granfanda, y provino del planeta 341 del sistema 84 en la constelación 62 del universo local 1.131 ubicado en el superuniverso número 1. Su llegada fue la señal para el establecimiento del servicio de transmisión del universo de los universos. Hasta ese momento solo habían estado en operación las transmisiones de los superuniversos y los universos locales, pero el anuncio de la llegada de Granfanda a las compuertas de Abona señaló la inauguración de los informes espaciales de gloria, así llamados porque la transmisión universal inicial informó la llegada a Abona del primero de los seres evolucionarios que había logrado el ingreso al objetivo de la existencia ascendente. Los guías de los graduados no abandonan jamás los mundos de Abona, están dedicados al servicio de los peregrinos graduados del tiempo y del espacio. Alguna vez conocerás a estos nobles seres cara a cara, si no rechazas el plan certero y completamente perfeccionado diseñado para efectuar tu sobrevivencia y ascensión. 7. El origen de los guías de los graduados. Aunque la evolución no es la orden del universo central, creemos que los guías de los graduados son los miembros perfeccionados o más experienciados de otra orden de criaturas del universo central, los servitales de Abona. Los guías de los graduados muestran tal amplitud de compasión y tal capacidad de comprensión de las criaturas ascendentes que estamos convencidos de que han ganado esta cultura mediante el servicio auténtico en los reinos del superuniverso como servitales de Abona del Ministerio Universal. Si este punto de vista no es correcto, ¿cómo explicar la desaparición continuada de los servitales decanos o más expertos?
Un ser vital estará largamente ausente de Abona, por asignación en un superuniverso, habiendo participado previamente en muchas de dichas misiones, regresará a su morada, recibirá el privilegio del contacto personal con el brillo central del paraíso, será abrazado por las personas luminosas y desaparecerá del reconocimiento de sus camaradas espirituales, para no volver jamás a reaparecer entre aquellos de su clase. Al regresar del servicio superuniversal, un ser vital de Abona puede disfrutar de numerosos abrazos divinos y emerger de ellos meramente como ser vital exaltado. Experimentar el abrazo luminoso no significa necesariamente que el ser vital debe convertirse en guía de los graduados, pero casi un cuarto de aquellos que alcanzan el abrazo divino no regresan jamás al servicio de los reinos. En los altos registros aparece una sucesión de asientos como el siguiente, y el ser vital número 842.842.682.846.782 de Abona, de nombre Sutna, provino del servicio en el superuniverso, fue recibido en el paraíso, conoció al Padre, entró al abrazo divino, y ya no es. Cuando un asiento de este tipo aparece en los registros, la carrera de dicho ser vital se cierra. Pero en esos mismos 3 momentos, un poco menos de 3 días de vuestro tiempo, aparece un guía de los graduados neonato, espontáneamente, en el circuito exterior del universo de Abona. El número de guías de los graduados, aparte de una ligera diferencia, debida sin duda a aquellos en tránsito, iguala exactamente el número de servitales desaparecidos. Hay una razón adicional para suponer que los guías de los graduados evolucionan de los servitales de Abona, y es la tendencia infalible de estos guías y de sus servitales asociados a formar relaciones tan extraordinarias entre sí. La manera en la cual estas órdenes supuestamente separadas de seres se comprenden y simpatizan es totalmente inexplicable. Es placentero e inspirador presenciar su devoción mutua. Los 7 espíritus rectores y los asociados 7 directores supremos del poder, respectivamente, son los depositarios personales del potencial de mente y del potencial de poder del Ser Supremo que aún no opera personalmente. Cuando estos asociados paradisiacos colaboran para crear los servitales de Abona, estos últimos se ocupan inherentemente de ciertas fases de la supremacía. Los servitales de Abona son, por lo tanto, en actualidad, un reflejo en el universo central perfecto de ciertas potencialidades evolucionarias de los dominios del tiempo-espacio, todo lo cual se revela cuando un ser vital sufre la transformación y recreación. Creemos que esta transformación toma lugar en respuesta a la voluntad del Espíritu Infinito, quien indudablemente actúa en nombre del Supremo. Los guías de los graduados no son creados por el Ser Supremo, pero todos conjeturamos que la deidad experiencial está de alguna manera implicada en aquellas transacciones que traen a la existencia a estos seres. El Abona atravesado ahora por los mortales ascendentes difiere en muchos aspectos del universo central como este era antes de los tiempos de Gran Fanda. La llegada de los mortales ascendentes a los circuitos de Abona inauguró modificaciones vastas en la organización de la creación central y divina, modificaciones indudablemente iniciadas por el Ser Supremo, el Dios de las criaturas evolucionarias, en respuesta a la llegada del primero de sus hijos experienciales de los 7 superuniversos. La aparición de los guías de los graduados, juntamente con la creación de los supernafines terciarios, es indicativa de estas actuaciones de Dios el Supremo. Presentado por un consejero divino de Ubersa. Documento 25. Las huestes de mensajeros del espacio. A nivel intermedio en la familia del Espíritu Infinito se encuentran las huestes de mensajeros del espacio. Estos seres versátiles funcionan como eslabones de conexión entre las personalidades más elevadas y los espíritus ministrants. Las huestes de mensajeros incluyen las siguientes órdenes de seres celestiales. 1. Servitales de Abona. 2. Conciliadores universales. 3. Asesores técnicos. 4. Custodios de los registros en el paraíso. 5. Registradores celestiales. 6. Compañeros morontiales. 7. Compañeros paradisiacos. De los 7 grupos enumerados, tan solo 3, los servitales, conciliadores y compañeros morontiales, son creados como tales, los 4 restantes representan niveles de logro de las órdenes angélicas. De acuerdo con la naturaleza inherente y el estado adquirido, las huestes de mensajeros sirven de diversos modos en el universo de los universos, pero están siempre sujetas a la dirección de aquellos que gobiernan los reinos de su asignación. 1. Los servitales de Abona. Aunque se los denomina servitales, estos, seres intermedios,
del universo central no son servidores en el sentido humilde de la palabra. En el mundo espiritual no hay tareas serviles, todo servicio es sagrado y regocijante, tampoco desprecian los seres de las órdenes más elevadas a los de las órdenes más bajas de la existencia. Los servitales de Abona son el resultado del trabajo creador conjunto de los 7 espíritus rectores y de sus asociados, los 7 directores supremos del poder. Esta colaboración creadora es la que más se acerca a un modelo original de la larga lista de reproducciones de orden dual en los universos evolucionarios, que va desde la creación de una brillante estrella matutina mediante el enlace de un hijo creador con un espíritu materno creativo hasta los seres de procreación sexual en los mundos tipo Urantia. La cantidad de servitales es prodigiosa, y se están creando más todo el tiempo. Aparecen en grupos de 1000 en el tercer momento después de la asamblea de los espíritus rectores y de los directores supremos del poder en sus áreas conjuntas en el lejano sector septentrional del paraíso. Cada cuarto servital es más físico en cuanto a su tipo que los demás, o sea, que de 1750 son aparentemente en verdad tipos espirituales, pero 250 son semifísicos en su naturaleza. Estas cuartas criaturas son un tanto del orden de los seres materiales, material en el sentido de Abona, asemejándose más a los directores físicos del poder que a los espíritus rectores. En las relaciones de personalidad el factor espiritual domina sobre el factor material, aunque no parezca así actualmente en Urantia, y en la producción de los servitales de Abona, prevalece la ley del dominio del espíritu, la relación establecida indica 3 seres espirituales para uno semifísico. Los servitales recién creados, juntamente con los guías de los graduados que van apareciendo, pasan por cursos de capacitación que los guías decanos conducen continuamente en cada uno de los 7 circuitos de Abona. Luego se asignan los servitales a las actividades para las cuales se adaptan mejor, y puesto que son de 2 tipos, espiritual y semifísico, hay muy pocos límites a la gama de tareas que pueden realizar estos versátiles seres. Los grupos más elevados o espirituales son asignados selectivamente a los servicios del Padre, el Hijo y el Espíritu, y a la tarea de los 7 espíritus rectores. De vez en cuando, son enviados en grandes números, para servir en los mundos de estudio que rodean las esferas sede central de los 7 superuniversos, los mundos dedicados a la capacitación final y cultura espiritual de las almas ascendentes del tiempo que se están preparando para avanzar a los circuitos de Abona. Tanto los servitales espirituales como sus semejantes más físicos también son nombrados como asistentes y asociados de los guías de los graduados para ayudar a instruir a las varias órdenes de criaturas ascendentes que han llegado a Abona, y que intentan alcanzar el paraíso. Los servitales de Abona y los guías de los graduados manifiestan una devoción trascendental a su trabajo y un afecto conmovedor unos por los otros, un afecto que, aunque espiritual, vosotros tan solo podríais comprender si lo comparáis con el fenómeno del amor humano. Existe una aflicción divina cuando los servitales se separan de los guías, tal como tan frecuentemente ocurre cuando se envían los servitales en misiones más allá de los límites del universo central, pero van con regocijo y no con pena. La felicidad de cumplir con el deber elevado es la emoción que eclipsa a los seres espirituales. No puede existir pena frente a la conciencia del deber divino cumplido fielmente. Cuando el alma ascendente del hombre está frente al Juez Supremo, la decisión de importancia eterna no será determinada por los éxitos materiales ni por los logros cuantitativos, el veredicto que reverbera a través de las altas cortes declara: bien hecho, servidor bueno y fiel, tú has sido fiel en varias cosas esenciales, tuyas serán las realidades universales. En el servicio superuniversal los servitales de Abona siempre están asignados al ámbito presidido por el espíritu rector a quienes ellos más se parecen en prerrogativas generales y especiales del espíritu. Ellos sirven solo los mundos de instrucción que rodean a las capitales de los 7 superuniversos, y el último informe de Ubersa indica que casi 138.000 millones de servitales están ministrando en sus 490 satélites. Se ocupan de una variedad infinita de actividades en relación con la tarea de estos mundos de instrucción que comprenden las superuniversidades del superuniverso de Orbonton. Aquí son vuestros acompañantes, han descendido de vuestra carrera futura, para estudiaros y para inspiraros con la realidad y certidumbre de vuestra eventual graduación de los universos del tiempo a los reinos de la eternidad. En estos contactos, los servitales ganan esa experiencia preliminar de ministerio a las criaturas ascendentes del tiempo que están útil en su tarea subsiguiente en los circuitos de Aboune como asociados de los guías de los graduados o, como servitales trasladados, en calidad de guías de los graduados. 2. Los conciliadores universales.
Para cada ser vital de Abona creado, son traídos a la existencia 7 conciliadores universales, uno en cada superuniverso. Esta acción creadora comprende una técnica superuniversal definida de respuesta reflexiva a las transacciones, que toman lugar en el paraíso. En los mundos sede central de los 7 superuniversos funcionan las 7 reflexiones de los 7 espíritus rectores. Es difícil intentar describir las naturalezas de estos espíritus reflexivos a la mente material. Son verdaderas personalidades, sin embargo, cada miembro del grupo universal es perfectamente reflexivo de uno solo de los 7 espíritus rectores. Y cada vez que los espíritus rectores se asocian con los directores del poder para el propósito de crear un grupo de servitales de Abona, existe un enfoque simultáneo sobre uno de los espíritus reflexivos en cada uno de los grupos del superuniverso, e inmediatamente y plenamente un número igual de conciliadores universales aparece en los mundos sede central de las supercreaciones. Si, en la creación de los servitales, tomara la iniciativa el espíritu rector número 7, nadie sino los espíritus reflexivos de la séptima orden se preñarían de conciliadores y concurrentemente con la creación de 1000 servitales de tipo Orbonton, aparecerían en cada capital del superuniverso 1000 conciliadores de la séptima orden. De estos episodios, que reflejan la naturaleza séptuple de los espíritus rectores, surgen las 7 órdenes creadas de conciliadores que sirven en cada superuniverso. Los conciliadores de estado preparadisiaco no prestan servicio en forma intercambiable entre los superuniversos, estando restringidos a sus segmentos nativos de la creación. Cada cuerpo superuniversal, que abarca un séptimo de cada orden creada, pasa por lo tanto un tiempo muy largo bajo la influencia de uno de los espíritus rectores a exclusión de los otros, porque aunque los 7 son reflejados en las capitales de los superuniversos, solo uno es dominante en cada supercreación. Cada una de las 7 supercreaciones está efectivamente penetrada por ese espíritu rector que preside sobre sus destinos. Cada superuniverso por lo tanto se torna un gigantesco espejo que refleja la naturaleza y carácter del espíritu rector supervisor, y todo esto se continúa ulteriormente en cada universo local subsidiario por la presencia y función de los espíritus maternos creativos. El efecto de tal medio ambiente sobre el crecimiento evolutivo es tan profundo que en sus carreras post-superuniversales los conciliadores colectivamente manifiestan 49 puntos de vista experienciales, o discernimientos, cada uno de ellos angular, por lo tanto incompleto, pero todos mutuamente compensatorios y juntos tendiendo a abrazar el círculo de la supremacía. En cada superuniverso los conciliadores universales se encuentran extrañamente y en forma innata segregados, en grupos de 4, asociaciones en las cuales continúan sirviendo. En cada grupo, 3 son personalidades espirituales, y una, como las cuartas criaturas de los servitales, es un ser semimaterial. Este cuarteto constituye una comisión conciliadora y se compone así. 1. El juez árbitro. El designado en forma unánime por los otros 3 como el más competente y mejor calificado para actuar como jefe judicial del grupo. 2. El abogado de espíritu. El nombrado por el juez árbitro para presentar pruebas y salvaguardar los derechos de todas las personalidades comprendidas en cualquier asunto asignado a la comisión conciliadora para su adjudicación. 3. El ejecutor divino. El conciliador calificado por su naturaleza inherente para hacer contacto con los seres materiales de los reinos y ejecutar las decisiones de la comisión. Los ejecutores divinos siendo cuartas criaturas, seres cuasi materiales, son casi, pero no del todo, visibles para la visión de corto alcance de las razas mortales. 4. El registrador. El miembro restante de la comisión automáticamente se torna en registrador, el amanuense del tribunal. Este se asegura de que todos los registros se hayan preparado adecuadamente para los archivos del superuniverso y para los registros del universo local. Si la comisión sirve en un mundo evolutivo, se prepara un tercer informe, con la asistencia del ejecutor, para los registros físicos del gobierno correspondiente del sistema. Una comisión, cuando está en sesión, funciona como un grupo de 3 puesto que el abogado está separado durante la adjudicación y participa en la formulación del veredicto solo en el momento de la conclusión de la sesión. Por lo tanto, estas comisiones a veces se denominan tríos de arbitraje. Los conciliadores son de gran valor para mantener el funcionamiento sin tropiezos del universo de los universos. Atravesando el espacio a la velocidad seráfica triple, sirven como tribunales ambulantes de los mundos, comisiones dedicadas a la adjudicación rápida de dificultades menores.
Si no fuera por estas comisiones móviles y eminentemente justas, los tribunales de las esferas serían abrumados por los malentendidos menores de los reinos. Estos tríos de arbitraje no juzgan asuntos de importancia eterna, el alma, los prospectos eternos de la criatura del tiempo, no corre jamás peligro por sus acciones. Los conciliadores no tratan cuestiones que vayan más allá de la existencia temporal y del bienestar cósmico de las criaturas del tiempo. Pero cuando una comisión ha aceptado la jurisdicción de un problema, sus decisiones son finales y siempre unánimes, no hay apelación de la decisión del juez árbitro. 3. El amplio servicio de los conciliadores. Los conciliadores mantienen la sede central del grupo en la capital de su superuniverso, donde se mantiene su cuerpo de reserva primario. Sus reservas secundarias están ubicadas en las capitales de los universos locales. Los comisionados más jóvenes y de menor experiencia comienzan su servicio en los mundos inferiores, mundos tales como Urantia, y son avanzados a la adjudicación de problemas mayores después de haber adquirido una experiencia más madura. La orden de los conciliadores es totalmente confiable, ninguno de ellos jamás se ha descarriado. Aunque no sean infalibles en su sabiduría y juicio, son de confiabilidad incuestionable y fidelidad infalible. Se originan en la sede central de un superuniverso y finalmente retornan al mismo, avanzando a través de los siguientes niveles de servicio universal. 1. Conciliadores ante los mundos. Siempre que las personalidades supervisoras de un mundo específico estén altamente perplejas o efectivamente estancadas en cuanto al procedimiento adecuado según las circunstancias existentes, y si el asunto no es de importancia suficiente como para presentarlo ante los tribunales constituidos regularmente del reino, entonces, al recibo de la demanda de dos personalidades, una de cada grupo, una comisión conciliadora comenzará a funcionar. Cuando estas dificultades administrativas y de jurisdicción se colocan en las manos de los conciliadores para su estudio y adjudicación, estos son supremos en autoridad. Pero no formularán una decisión hasta que se haya escuchado toda prueba y no hay límite a su autoridad para convocar testigos de cualquier lado y de todos lados. Y no se pueden apelar sus decisiones, aunque a veces los asuntos se desarrollan de manera tal que la comisión cierra sus registros al llegar a un punto determinado, concluye sus opiniones y transfiere el asunto entero a los tribunales más elevados del reino. Las decisiones de los comisionados son asentadas en los registros planetarios y, si es necesario, el ejecutor divino las pone en efecto. Su poder es muy grande, y la gama de sus actividades en un mundo habitado es muy amplia. Los ejecutores divinos son manipuladores excepcionales de lo que corresponde al interés de aquello que debería ser. Su tarea a veces se lleva a cabo para el bienestar aparente del reino, y a veces sus acciones en los mundos del tiempo y del espacio son difíciles de explicar. Aunque no ejecutan decretos en desafío de las leyes naturales ni de las costumbres ordenadas del reino, frecuentemente hacen cosas extrañas e imponen mandatos de los conciliadores de acuerdo con las leyes más elevadas de la administración de los sistemas. 2. Conciliadores ante las sedes centrales de los sistemas. Después de servir en los mundos evolutivos, se promueven estas comisiones de 4 a sus deberes en la sede central de un sistema. Aquí tienen muchas tareas que cumplir, y demuestran ser los amigos comprensivos de los hombres, los ángeles y otros seres de espíritu. Los tríos de arbitraje no se ocupan tanto de las diferencias personales, sino de las controversias de grupo y de los malentendidos que surgen entre las distintas órdenes de criaturas, y en la sede central de un sistema viven tanto seres espirituales como materiales, así como también los tipos combinados, tales como los hijos materiales. En el momento en que los creadores traen a la existencia individuos evolutivos con facultad de elección, en ese momento se produce una desviación de la operación sin tropiezos de la perfección divina, con seguridad surgen malentendidos, y se debe disponer para el ajuste recto de estas diferencias honestas de opinión. Deberíamos todos recordar que los creadores omnisapientes y todopoderosos podrían haber hecho los universos locales tan perfectos como Abona. No hay necesidad de comisiones conciliadoras en el universo central. Pero los creadores no eligieron, en su gran sabiduría, hacerlo así. Y aunque han producido universos que abundan en diferencias y pululan en dificultades, han proveído al mismo tiempo los mecanismos y los medios para componer estas diferencias y para armonizar toda esta confusión aparente. 3. Conciliadores ante las constelaciones. Del servicio en los sistemas, los conciliadores suben a la adjudicación de los problemas de una constelación, ocupándose de las dificultades menores que surgen entre sus 100 sistemas de mundos habitados.
No muchos de los problemas que se desarrollan en las sedes centrales de la constelación caen bajo su jurisdicción, pero se mantienen ocupados yendo de sistema en sistema para recolectar pruebas y preparar las declaraciones preliminares. Si la disputa es honesta, si las dificultades surgen de diferencias sinceras de opinión y de una honesta diversidad de puntos de vista, aunque pocas personas estén involucradas, aunque el malentendido sea aparentemente trivial, siempre le es posible a la comisión conciliadora que decida sobre los méritos de la controversia. 4. Conciliadores ante los universos locales. En esta tarea más amplia de un universo, los comisionados son de gran ayuda tanto para los Melquisedec como para los hijos magisteriales y para los gobernantes de la constelación y las huestes de personalidades que se ocupan de la coordinación y administración de las 100 constelaciones. Las órdenes diferentes de serafines y otros residentes de las esferas sede central de un universo local también utilizan la ayuda y decisiones de los tríos de arbitraje. Es casi imposible explicar la naturaleza de aquellas diferencias que pueden surgir en los detallados asuntos de un sistema, una constelación o un universo. Se desarrollan indudablemente dificultades, pero son muy distintas de los mezquinos pleitos y afanes de la existencia material tal como se la vive en los mundos evolucionarios. 5. Conciliadores ante los sectores menores de un superuniverso. Desde los problemas de los universos locales, los comisionados avanzan al estudio de cuestiones que surgen en los sectores menores de su superuniverso. Cuanto más ascienden hacia adentro desde los planetas individuales, menos son los deberes materiales del ejecutor divino, gradualmente toma un nuevo papel de intérprete de la misericordia y de la justicia, al mismo tiempo, por ser cuasi material, manteniendo la comisión en su totalidad en contacto compasivo con los aspectos materiales de sus investigaciones. 6. Conciliadores ante los sectores mayores de un superuniverso. El carácter del trabajo de los comisionados continúa cambiando a medida que progresan. Hay cada vez menos malentendidos para juzgar y más fenómenos misteriosos que deben ser explicados e interpretados. De etapa en etapa evolucionan de árbitros de diferencias a explicadores de misterios, jueces que evolucionan a maestros interpretativos. En antaño fueron árbitros de aquellos que por ignorancia permitieron que surgieran dificultades y malentendidos, pero ahora se están volviendo instructores de aquellos que son suficientemente inteligentes y tolerantes como para evitar choques de la mente y guerras de opiniones. Cuanto más elevada sea la instrucción de una criatura, más respeto tendrá por el conocimiento, la experiencia y las opiniones de otros. 7. Conciliadores ante el superuniverso. Aquí los conciliadores se vuelven coordinados, 4 árbitros maestros mutuamente comprendidos y en perfecto funcionamiento. El ejecutor divino se libera del poder retributivo y se vuelve la voz física del trío espiritual. A esta altura, estos consejeros y maestros se han vuelto expertamente familiares con la mayor parte de los problemas y dificultades reales que se encuentran en la conducción de los asuntos del superuniverso. Por lo tanto se vuelven consejeros extraordinarios y sabios maestros para los peregrinos ascendentes que residen en las esferas de instrucción que rodean a los mundos sede central de los superuniversos. Todos los conciliadores sirven bajo la supervisión general de los ancianos de los días y bajo la dirección inmediata de los auxiliares de imagen hasta el momento en que se los promueve al paraíso. Durante la estadía en el paraíso, dependen del espíritu rector que preside el superuniverso de su origen. Los registros del superuniverso no enumeran a aquellos conciliadores que han pasado más allá de su jurisdicción, y dichas comisiones están ampliamente esparcidas por todo el gran universo. El último informe de registro en Ubersa arroja un número en operación en Orbonton de casi 18 billones de comisiones, más de 70 billones de individuos. Pero estas son solo una fracción muy pequeña de la multitud de conciliadores que han sido creados en Orbonton. Ese número es de una magnitud mucho más elevada y es el equivalente del número total de servitales de Abona, con diferencias correspondientes a la transmutación a guías de los graduados. De cuando en cuando, a medida que el número de conciliadores superuniversales aumenta, se los traslada al concilio de perfección en el paraíso, del cual posteriormente emergen como cuerpo de coordinación evolucionado por el Espíritu Infinito para el universo de los universos, un grupo maravilloso de seres que está constantemente aumentando en número y eficacia. Por ascensión experiencial y capacitación en el paraíso han adquirido una comprensión singular de la realidad emergente del Ser Supremo, y viajan por el universo de los universos en asignaciones especiales. Los miembros de una comisión conciliadora no son separados jamás.
Un grupo de 4 por siempre sirve en conjunto tal como se los asociara originalmente. Aún en su servicio glorificado continúan funcionando como cuartetos de experiencia cósmica acumulada y sabiduría experiencial perfeccionada. Están eternamente asociados como la expresión de la justicia suprema del tiempo y del espacio. 4. Los asesores técnicos. Estas mentes legales y técnicas del mundo espiritual no se crearon como tales. El Espíritu Infinito seleccionó de entre los primeros supernafines y omniafines a 1.000.000 de las mentes más ordenadas como núcleo de este grupo vasto y versátil. Y desde aquel lejano momento en el tiempo, se ha requerido experiencia real en la aplicación de las leyes de la perfección a los planes de la creación evolutiva para todos los que aspiran a tornarse asesores técnicos. Los asesores técnicos son reclutados de las filas de las siguientes órdenes de personalidades. 1. Los supernafines 2. Los econafines 3. Los terciafines 4. Los omniafines 5. Los serafines 6. Ciertos tipos de mortales ascendentes 7. Ciertos tipos de criaturas intermedias ascendentes. En estos momentos, sin contar a los mortales y a los seres intermedios que son de asignación transitoria, el número de asesores técnicos registrados en Ubersa y operativos en Orbonton es un poco más de 61 billones. Los asesores técnicos operan frecuentemente como individuos pero están organizados para el servicio y mantienen sede central común en las esferas de asignación en grupos de 7. En cada grupo, por lo menos 5 deben ser de estado permanente, mientras que 2 pueden ser de asociación temporal. Los mortales ascendentes y los seres intermedios ascendentes sirven en estas comisiones asesoras mientras persiguen la ascensión al paraíso, pero no ingresan en los cursos regulares de capacitación para los asesores técnicos, ni tampoco se tornan jamás miembros permanentes de la orden. Aquellos mortales y seres intermedios que sirven en forma transitoria con los asesores, son seleccionados para dicho trabajo debido a su pericia en el concepto de la ley universal y de la justicia suprema. A medida que viajáis hacia vuestra meta en el paraíso, adquiriendo cada vez más conocimiento agregado y mayor habilidad, se os ofrece constantemente la oportunidad de pasar a otros la sabiduría y experiencia que ya habéis acumulado. Durante todo vuestro trayecto a Abona, vosotros representáis el papel de un alumno maestro. Os abriréis camino a través de los niveles ascendentes de esta vasta universidad experiencial impartiendo a los que están por debajo vuestro, el conocimiento recientemente adquirido de vuestra carrera en avance. En el régimen universal no se considera que hayáis adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no demostréis vuestra habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. Después de prolongada capacitación y experiencia real, cualquiera de los espíritus ministrants por encima del estado de querubín puede recibir un nombramiento permanente como asesor técnico. Todos los candidatos ingresan voluntariamente en esta orden de servicio, pero una vez que han asumido dichas responsabilidades, no pueden abandonarlas. Solo los ancianos de los días pueden transferir estos asesores a otras actividades. La capacitación de los asesores técnicos, comenzada en las facultades Melquisedec de los universos locales, continúa hasta las cortes de los ancianos de los días. Desde esta capacitación superuniversal proceden a las facultades de los 7 círculos ubicadas en los mundos piloto de los circuitos de Abona. A partir de los mundos pilotos son recibidos en la Facultad de Ética de la Ley y de Técnica de la Supremacía, la Facultad de Capacitación en el Paraíso para perfeccionar los asesores técnicos. Estos asesores son más que expertos legales, son estudiosos y maestros de la ley aplicada, las leyes del universo aplicadas a las vidas y destinos de todos los que habitan los vastos dominios de la creación enorme. A medida que pasa el tiempo, se tornan las bibliotecas vivientes de la ley del tiempo y del espacio, previniendo infinitos problemas y atrasos innecesarios al instruir a las personalidades del tiempo sobre las formas y modos de procedimiento más aceptables para los gobernantes de la eternidad. Ellos son capaces de asesorar a los trabajadores del espacio de manera tal como para permitirles operar en armonía con los requisitos del paraíso. Ellos son los maestros de todas las criaturas sobre la técnica de los creadores. Tal biblioteca viviente de ley aplicada no podría ser creada, tales seres deben evolucionar por experiencia real. Las deidades infinitas son existenciales, por lo tanto la falta de experiencia queda compensada, lo saben todo aún antes de experimentarlo, pero no imparten este conocimiento no experiencial a sus criaturas subordinadas. Los asesores técnicos están dedicados a la tarea de prevenir atrasos, facilitar el progreso y asesorar el logro.
Siempre existe una manera mejor y recta de hacer las cosas, siempre existe la técnica perfecta, un método divino, y estos asesores saben cómo dirigirnos a todos para hallar esa mejor manera. Estos seres excesivamente sabios y prácticos siempre están estrechamente asociados con el servicio y la tarea de los censores universales. Los Melquisedec tienen a su disposición un cuerpo de peritos. Los gobernantes de los sistemas, las constelaciones, los universos y los sectores superuniversales están ampliamente abastecidos de estas mentes técnicas o de referencia legal del mundo espiritual. Un grupo especial actúa como consejeros legales para los portadores de vida, asesorando a estos hijos sobre el grado de alejamiento permisible del orden establecido de propagación de la vida e instruyéndolos de otras maneras respecto de sus prerrogativas y latitud de funcionamiento. Ellos son los asesores de todas las clases de seres en cuanto a los usos y técnicas adecuados de toda transacción del mundo espiritual. Pero no tratan directa y personalmente con las criaturas materiales de los reinos. Además de aconsejar en cuanto a los usos legales, los asesores técnicos se dedican igualmente a la interpretación eficiente de todas las leyes físicas, mentales y espirituales concernientes a todos los seres. Están a disposición de los conciliadores universales y de cualquier otro que desee conocer la verdad de la ley, en otras palabras, saber cómo se puede anticipar con confianza la reacción de la supremacía de la deidad ante una situación dada que contenga factores establecidos de orden físico, mental y espiritual. Aún intentan elucidar la técnica del último. Los asesores técnicos son seres seleccionados y probados, no he sabido nunca de ninguno de ellos que se haya descarriado. No tenemos registros en Ubersa de que hayan sido juzgados por desacato a las leyes divinas que tan eficazmente interpretan y tan elocuentemente presentan. No hay límite conocido al dominio de su servicio, tampoco a ninguno se le ha interpuesto a su progreso. Ellos continúan como asesores aún hasta las puertas del paraíso, el entero universo de ley y experiencia está abierto para ellos. 5. Los custodios de los registros en el paraíso. De entre los supernafines terciarios en Abona, se seleccionan algunos registradores jefes decanos, como custodios de registros, los que mantienen los archivos formales de la Isla de la Luz, aquellos archivos que contrastan con los registros vivientes de la mente de los custodios del conocimiento, a veces designados la Biblioteca Viviente del Paraíso. Los ángeles registradores de los planetas habitados son la fuente de todos los expedientes individuales. En todos los universos, otros registradores operan respecto tanto de los registros formales como de los registros vivientes. Desde Urantia hasta el paraíso, se encuentran ambos tipos de registros, en un universo local, más registros escritos y menos registros vivientes, en el paraíso, más registros vivientes y menos formales, en Ubersa, ambos están disponibles en forma equivalente. Otro acontecimiento de significación en la creación organizada y habitada es asunto de registro. Aunque los acontecimientos que no tienen importancia más que local tan solo se registran localmente, aquellos de significación más amplia se tratan correspondientemente. Desde los planetas, sistemas y constelaciones de Nevadon, todo lo que tenga importancia universal se asienta en Solvingten, y desde dichas capitales universales se avanzan aquellos episodios a un registro más elevado que pertenece a los asuntos del sector y de los supergobiernos. El paraíso también tiene sumarios pertinentes de datos del superuniverso y de Abona. Este relato histórico y acumulativo del universo de los universos está en la custodia de estos excelsos supernafines terciarios. Aunque algunos de estos seres se han enviado a los superuniversos para servir como jefes de registros dirigiendo las actividades de los registradores celestiales, ninguno de ellos ha sido transferido jamás desde las filas permanentes de su orden. 6. Los registradores celestiales. Estos son los registradores que ejecutan todos los registros en duplicado, un registro espiritual original y una contraparte semimaterial, lo que podría llamarse una copia en papel carbón. Ellos pueden hacerlo debido a su habilidad peculiar para manipular simultáneamente la energía espiritual y la energía material. Los registradores celestiales no son creados como tales, son serafines ascendentes de los universos locales. Son recibidos, clasificados y asignados a sus esferas de trabajo por los concilios de los jefes de registro en las sedes de los 7 superuniversos. También existen escuelas para la capacitación de los registradores celestiales allí mismo. Los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos dirigen la escuela en Ubersa.
A medida que los registradores avanzan en el servicio universal, continúan su sistema de registro dual, poniendo de esta manera sus registros a disposición constante de todas las clases de seres, desde aquellos de las órdenes materiales hasta los altos espíritus de la luz. En vuestra experiencia de transición, a medida que ascendéis de este mundo material, siempre podréis consultar los registros de la historia y de las tradiciones de la esfera correspondiente a vuestro estado. Los registradores son un cuerpo probado y comprobado. No he sabido jamás de la traición de un registrador celestial y no se ha descubierto jamás una falsificación en sus registros. Están sujetos a una doble inspección, siendo sus registros estudiados por sus excelsos semejantes de Ubersa y por los mensajeros poderosos, quienes certifican lo correcto de los duplicados cuasi físicos de los registros espirituales originales. Aunque los registradores en avance estacionados en las esferas subordinadas de registro en los universos de Orbonton se cuentan en billones de billones, los de estado máximo alcanzado en Ubersa no llegan a ser 8 millones. Estos registradores diplomados o decanos son los custodios superuniversales y los enviadores de los registros patrocinados del tiempo y del espacio. Su sede central permanente está en las moradas circulares que rodean la zona de registros en Ubersa. No entregan jamás la custodia de estos registros a otros, como individuos pueden estar ausentes, pero nunca en grandes números. Como los supernafines que se han vuelto custodios de registros, el cuerpo de los registradores celestiales es de asignación permanente. Una vez que un serafín y un supernafín han sido incorporados a estos servicios, permanecerán respectivamente como registradores celestiales y custodios de registros hasta el día de la nueva administración modificada por la plena personalización de Dios el Supremo. En Ubersa estos registradores celestiales decanos pueden mostrar registros de todo asunto de importancia cósmica en todo Orbonton desde los muy distantes tiempos de la llegada de los ancianos de los días, mientras que los custodios de registros de la Isla Eterna mantienen archivos de ese reino que atestiguan las transacciones del paraíso desde los tiempos de la personificación del Espíritu Infinito. 7. Los compañeros morontiales. Estos hijos de los espíritus maternos de los universos locales son los amigos y asociados de todos los que viven la vida ascendente morontial. No son indispensables para el trabajo real de progresión creativa del ascendente ni tampoco reemplazan en sentido alguno la tarea de los guardianes seráficos que frecuentemente acompañan a sus asociados mortales en el viaje al paraíso. Los compañeros morontiales son simplemente gentiles anfitriones para aquellos que están empezando su larga ascensión hacia adentro. También son peritos patronizadores de la recreación y en esta tarea reciben la hábil ayuda de los directores de reversión. Aunque tendréis tareas intensas y progresivamente más difíciles en los mundos de capacitación morontial de Nevadon, siempre se os proveerá con temporadas regulares de descanso y reversión. A lo largo del viaje al paraíso, siempre habrá tiempo para descansar y para recrear el espíritu, en la carrera de la luz y vida siempre hay tiempo para la adoración y para nuevos logros. Estos compañeros morontiales son asociados tan cordiales que, cuando finalmente dejéis la última fase de la experiencia morontial, al prepararos para embarcaros en la aventura espiritual del superuniverso, verdaderamente lamentaréis que estas criaturas sociales no os puedan acompañar, pero sirven exclusivamente en los universos locales. En cada etapa de la carrera ascendente, todas las personalidades contactables serán cordiales y gregarias, pero no conoceréis otro grupo tan dedicado a la amistad y al compañerismo hasta que no os topéis con los compañeros paradisiacos. La tarea de los compañeros morontiales se describe en forma más completa en aquellas narrativas que tratan de los asuntos de vuestro universo local. 8. Los compañeros paradisiacos. Los compañeros paradisiacos son un grupo compuesto o congregado a partir de las filas de los serafines, seconafines, supernafines y omniafines. Aunque sirven durante un periodo que vosotros podríais considerar extraordinariamente largo, no son de estado permanente. Cuando este ministerio ha sido completado, en general, pero no invariablemente, retornan a aquellos deberes que realizaban cuando se los llamó para servir en el paraíso. Los miembros de las huestes angélicas son nominados para este servicio por los espíritus maternos de los universos locales, por los espíritus reflexivos de los superuniversos y por el Majeston del paraíso. Uno de los 7 espíritus rectores los convoca a la isla central y los comisiona como compañeros paradisiacos. Aparte del estado permanente en el paraíso, este servicio provisional de compañerismo en el paraíso es el honor más elevado que se pueda conferir jamás a un espíritu ministrante.
Estos ángeles seleccionados se dedican al servicio del compañerismo y se asignan como asociados de toda clase de seres que a la sazón se encuentren solos en el paraíso, principalmente los mortales ascendentes, pero también a todos los demás que están solos en la isla central. Los compañeros paradisíacos no tienen que hacer nada especial para con aquellos con quienes fraternizan, son simplemente compañeros. Casi todos los demás seres que vosotros los mortales encontraréis durante vuestra estadía en el paraíso, aparte de vuestros semejantes peregrinos, tendrá que hacer algo definido con vosotros o para vosotros, pero estos compañeros son asignados solamente para estar con vosotros y comunicarse con vosotros como asociados de personalidad. Frecuentemente son asistidos en su ministerio por los cordiales y brillantes ciudadanos del paraíso. Los mortales provienen de razas que son muy sociables. Los creadores bien saben que no es bueno para el hombre estar a solas, y por lo tanto se dispone para que cuente con compañía aún en el paraíso. Si tú, como mortal ascendente, alcanzas el paraíso en compañía del compañero o asociado estrecho de tu carrera terrenal, o si tu guardián del destino seráfico a la sazón llega contigo o está a punto de llegar, no se te asigna un compañero permanente. Pero si llegas a solas, con toda seguridad te recibirá un compañero al despertarte del sueño terminal del tiempo en la isla de la luz. Aun si se sabe que serás acompañado por alguien de asociación ascendente, se te designarán compañeros temporales para recibirte en las orillas eternas y acompañarte a la reservación ya preparada para la recepción de ti y de tus asociados. Puedes estar seguro de ser recibido efusivamente cuando junto a las orillas eternas del paraíso, experimentes la resurrección a la eternidad. Los compañeros de recepción se asignan durante los días terminales de la estadía del ascendente en el último circuito de Abona, y examinan cuidadosamente los registros del origen mortal y de la ascensión pletórica a través de los mundos del espacio y los círculos de Abona. Cuando reciben a los mortales del tiempo, ya son bien versados en las carreras de aquellos peregrinos que llegan e inmediatamente demuestran ser compañeros compasivos e interesantes. Durante tu estadía prefinalista en el paraíso, si por cualquier razón fueras separado temporalmente de tu asociado en la carrera ascendente, mortal o seráfico, se te asignará inmediatamente un compañero paradisiaco para aconsejarte y acompañarte. Una vez que has sido asignado a un mortal ascendente de residencia solitaria en el paraíso, el compañero permanece con esa persona hasta que ésta se reúna con sus asociados ascendentes o ingrese debidamente en el cuerpo de la finalidad. Los compañeros paradisíacos son asignados en orden de espera, excepto que no se pone nunca a un ascendente a cargo de un compañero cuya naturaleza sea distinta de su tipo superuniversal. Si un mortal urantiano llegara al paraíso hoy, se le asignaría el primer compañero en espera de origen en Orbonton o de otra manera originado en la naturaleza del séptimo espíritu rector. De allí que los omniafines no sirvan con las criaturas ascendentes de los 7 superuniversos. Los compañeros paradisíacos realizan muchos servicios adicionales. Si un mortal ascendente llegara a solas al universo central y, al atravesar Abona, fracasara en alguna fase de la aventura de la deidad, a su debido tiempo sería enviado nuevamente a los universos del tiempo, e inmediatamente se haría un llamado a las reservas de los compañeros paradisíacos. Uno de esa orden sería asignado para seguir al peregrino derrotado, estar con él y consolarlo y alegrarlo, y permanecer con él hasta que sea devuelto al universo central para reanudar la ascensión al paraíso. Si un peregrino ascendente se encuentra con la derrota en la aventura de la deidad mientras está atravesando Abona en compañía de un serafín ascendente, el ángel guardián de la carrera mortal elegirá acompañar a su asociado mortal. Estos serafines siempre se ofrecen como voluntarios y se les permite acompañar a sus antiguos camaradas mortales en el regreso al servicio del tiempo y del espacio. Pero eso no ocurre cuando se trata de dos ascendentes mortales estrechamente asociados. Si uno de ellos alcanza a Dios mientras que el otro fracasa temporalmente, el individuo triunfador invariablemente elige volver a las creaciones evolucionarias con la personalidad desilusionada, pero esto no le está permitido. En cambio, se hace un llamado a las reservas de los compañeros paradisíacos, y uno de los voluntarios es seleccionado para acompañar al peregrino desilusionado. Un ciudadano del paraíso voluntario luego se asocia con el mortal triunfador, quien permanece en la isla central aguardando el retorno a Abona de su camarada derrotado y mientras tanto enseña en alguna de las escuelas del paraíso, ilustrando la historia azarosa de la ascensión evolutiva. Patrocinado por un elevado en autoridad de Ubersa.